Saludos amigos lectores, bienvenidos a este nuevo encuentro en vivo que tenemos en esta oportunidad para seguir hablando sobre el maravilloso mundo de los libros, acompañados por supuesto de grandes escritores de distintos ámbitos y compartiendo virtualmente con todos y cada uno de ustedes. Recordándoles que en medio de la situación en la que nos encontramos de aislamiento, de distanciamiento social, tenemos a su disposición nuestro sitio web libreriainternacional.com, en donde podrán encontrar una gran variedad de artículos para hacerle pasar momentos únicos, momentos inolvidables, bien entretenidos en la comodidad de su hogar. Por supuesto, también está disponible El Jardín de los Ciervos, este gran libro que es la última novela, la última obra de nuestro escritor invitado el día de hoy. De padre italiano y madre argentina, estudió teología con jesuitas por varios años, interesado por la historia eclesiástica y el Renacimiento. Compaginó sus estudios con la investigación de castillos medievales europeos. Entre 2004 y 2008 realizó visitas a más de 30 castillos en Italia, Francia, Alemania y República Checa. Tiene a su haber 4 obras, las cuales han sido éxitos rotundos de ventas en España, América Latina y otras latitudes del mundo, y que han sido traducidas a múltiples idiomas. Son libros increíbles, son libros buenísimos: El Inquisidor, La Sexta Vía, El Umbral del Bosque, y este último, El Jardín de los Ciervos, que es el que tenemos por acá y que nos concentra el día de hoy en este espacio. Y si cabe el término, tenemos una grata visita. Amigo de la casa, esta tarde en portada tenemos a Patricio Sturlese. Patricio, ¿qué tal? Un saludo a la distancia. ¿Qué tal, Roger? ¿Cómo estás? Un saludo para Excelente. vos y para todos los lectores de ahí, de Costa Rica, que siempre tanta alegría me da cuando los visito, ¿no? Totalmente, Patricio. En realidad esta es tu casa. Siempre nos hemos sentido a gusto con las visitas que nos has realizado. Y, y para comenzar, te quiero hacer una pregunta que nos causa mucha curiosidad, y ahorita que estábamos hablando en la pequeña biografía, en la pequeña introducción, ¿de dónde nace, Patricio, tu amor, tu pasión por los castillos? Bueno, quizás es una pregunta que siempre me hice, y cuando llegó el momento de ir respondiéndola con el paso del tiempo, me di cuenta de que había algo en mi infancia que decididamente me marcó a mí, cuando no era escritor, por supuesto, la forma en que yo tenía de ver el mundo, de ver las cosas. Hace muchos años, cuando era chiquito, tenía acá enfrente de mi casa, en la casa donde vivo hoy, un bosque muy grande, ¿sí? Y en este bosque lo usábamos siempre nosotros, los amigos de acá del barrio, para ir a jugar. Y jugábamos todos los veranos. Una cosa que realmente me encantaba, están ahí mis recuerdos platónicos, diría. Y en estos juegos, cuando tendría 10, 12 años, en este bosque encontré una casa abandonada. Y esta casa abandonada servía muchas veces como sitio de juego. Recuerdo que le faltaba el techo, de las ventanas solamente quedaban algunos marcos sin cristales, el piso tenía las losas con hierbas que crecían en sus puntas, había paredes que tenían la pintura desconchada, los colores deslucidos. Yo me escondía ahí cuando jugábamos, y más allá de esconderme, me quedaba observando todos estos detalles. Yo era muy chico, ¿no? Tendría 10 años, y me preguntaba para qué estaba un clavito en la pared si no sostenía ningún cuadro. Y entonces empecé a componer esta casa de noche. Volvía, me iba a bañar, a dormir, me quedaba pensando en esta casa. Y me quedaba pensando en los detalles que ya no estaban, en ese cuadro que no sabía bien cómo era. Me quedaba pensando quizá en que los dueños habían pintado los colores que ya estaban deslucidos. A alguien le había dado felicidad a esa casa. A alguien se había asomado en la ventana y había mirado, había tenido sentimientos. Y ya no quedaba nada más que una casa derruida. Bien, creo que después con el pasar de los años me di cuenta de que yo en esta casa, más allá de jugar a la escondida, estaba creando una mirada gótica. Esta casa era para mí un género literario cristalizado en algo. Era el gótico. Y yo estaba viviéndolo desde dentro. Y bueno, solamente bastó que pudiese acceder mucho más tarde al papel,
a la hoja en blanco para empezar a volcar todo ese mundo que salió a través de esto, ¿no? Yo después ya de grande visité muchísimas ruinas, muchísimos castillos, y sin embargo, siendo adulto, tenía esta misma mirada de cuando era chiquito. Me preguntaba quizá en Alemania, en República Checa, en Italia, los castillos que están ahí en los pasos de montaña, castillos que muchos de ellos están en ruinas y que es peligroso entrar. Me preguntaba qué hacía la gente en esa época asomándose por esa ventana y qué angustias pasaban cuando visitaba los sótanos. Entonces creo que desde ahí, ¿no?, nace esta vocación mía por escribir y por mirar el género gótico. Qué bonita anécdota, Patricio. Definitivamente es una parte totalmente atractiva y precisamente para eso sirve este espacio, para conocer esos entresijos de los escritores, de su mente, ¿verdad? Y de sus inicios. Aprovecho también, Patricio, antes de continuar, para invitar a todos nuestros amigos que nos están sintonizando, que pongan muchísima atención a lo largo de la transmisión, porque en algún momento, tirando hacia el final de ella, vamos a hacer una pregunta para que participen por la rifa, por el sorteo de uno de los 3 ejemplares firmados que tenemos de Patricio Sturlese. Patricio en su última visita nos los dejó firmados, no hay ningún truco, son firmados de su puño y letra. Entonces, Sí, para que recuerdo, sí, recuerdo. ya, ok, perfectísimo. Ahí Patricio está dando el aval. Entonces, para que sí estén bien sintonizados, poniendo bastante atención, la mecánica va a ser súper sencilla, como les digo, ya yendo al final de esta transmisión, pero realmente son regalos de lujo que tenemos esta tarde para todos ustedes. Ahora, Patricio, continuando, sos un escritor pues consolidado prácticamente desde tu primera obra. Ya nos hablaste un poquitito ahí como decimos, el gusanito, por dónde fue eh, metiéndose en tu cabeza para escribir, para plasmar todas estas cosas que veías. Ahora, cuando llegó esa primera obra, El Inquisidor, ¿te sorprendió el gran éxito que tuvo? Sé que la puliste muy bien, sé que la adornaste y demás, pero ¿te sorprendió el éxito, la aceptación que tuvo mundialmente? Yo te diría que más que sorpresa me causó espanto, porque yo no esperaba ni mucho menos tener una obra en una vitrina de una librería. No esperaba quizá tener un libro escrito y que se vendiesen más de 50 o 100 ejemplares. Y de pronto, sin poder quizá controlarlo, de mi primer novela se vendieron 250.000 ejemplares y se tradujo en muchísimas lenguas. Y no solo eso, sino que a raíz del Inquisidor empecé a viajar y a presentar esta obra por el mundo, por muchos lugares. Entonces, al principio sentí algo de lo que mi editor me había anticipado. Sentí un poco de vértigo. No sabía bien cómo era este mundo de los libreros, de las librerías, de las editoriales, de las filiales, cómo era el mundo de las ferias de libros, de la gente. Pero a mí me pasó que con este primer libro, llegué, recuerdo, a la ciudad de Panamá, a la Feria del Libro. Llegué como el autor internacional invitado y me sorprendía porque para mí autores, escritores eran otros. Yo no me sentía un escritor, es la verdad. Y me empecé a asustar, como te decía, cuando avanzaba por los países y en las librerías encontraba muchísimos lectores que muchos de ellos venían disfrazados de los personajes de mi libro. Eso yo no lo podía controlar, llegaba al hotel a la noche, era un mundo de voces, de gente que me hacía preguntas sobre tal o cual personaje, y nada, me recluía en mi habitación, al otro día tenía que ir que volar, irme a otro país y visitar a otras filiales de la editorial, a otras librerías, y bueno, todo esto al principio me movió el piso bastante. Creo yo, y no te miento, que esto recién lo pude dominar para mi segunda novela, que es La Sexta Vía, 2 años más tarde. Pero no tuve la experiencia de publicar en una tirada baja e ir incrementando, e ir, a ver, acostumbrándome un poquitito a estas inercias que se viven. Yo no tenía ninguna experiencia y de pronto salía en los diarios nacionales, en las radios, en los canales de televisión cuando pisaba un país, y esto la verdad es que me puso un poquito a la defensiva.
Totalmente. Nadie puede negar, Patricio, que tu primera obra es excelente. Realmente tiene un ritmo sorprendente, tiene escenas bastante fuertes. La trama en sí, pues, te envuelve por completo. Para nadie es un secreto que esa primera obra, pues, y las posteriores, hay temas fuertes, ¿verdad? Las escenas, brujas, inquisidores, condes malvados, sensuales protagonistas también. Y años antes habías estado estudiando teología. Eh, ¿Cómo se da ese cambio, digámoslo así, de chip para estar, digámoslo, de un lado de la barrera y después estar de otro hasta cierto punto? Sí, esto me trajo muchísimos problemas, es verdad. De hecho, mis primeras dos novelas tuvieron muchísimos obstáculos, fueron censuradas en dos países enteros, que después se subsanó esto, pero al principio era una novela que era tomada como que venía a trastocar los dogmas de fe. Y todo esto se hacía sin leer la novela, ¿no? La crítica lo hacía sin leer la novela. Entonces esto también espantaba. Yo sí estudié en un teologado 7 años con jesuitas, acá en el Colegio Máximo de San Miguel, misma institución en donde nuestro actual Papa, Bergoglio, el Francisco I, Ujú. egresó, fue decano, y bueno, ahí se forjó el inquisidor, en el Colegio Máximo. En las arcadas ahí del patio de teología, en el jardín de filosofía, quizá durante algunos años ahí yo pude captar lo que era la atmósfera religiosa, la atmósfera de convento, y empezar a meter un poquito de picante a la historia, bastante picante, porque en Bastante. definitiva creía que dar una historia solamente con una faceta me iba a quedar incompleta la historia. Entonces, no solamente tiene un trasfondo religioso, el protagonista es un inquisidor, es un sacerdote católico, sino que tiene todo el condimento del renacimiento, de la parte más humana, y también, por supuesto, de esta sensualidad que se ve, y por momentos escenas bastante puntiagudas, por así decirlas, donde uno viene en una escena que tiene que ver más con la filosofía, con la teología, con los dogmas, y de pronto uno da vuelta a la página, arranca otro capítulo y estamos dentro de una orgía, ¿no? Entonces, este contraste, yo sé que pudo haber causado sensaciones encontradas, pero nada está puesto, evidentemente, para dañar a alguien o hacer, no sé, una mala jugada contra la iglesia, todo lo contrario. De hecho, como les digo siempre a mis amigos los curas, el protagonista es un sacerdote católico, y al final de la obra sale bien parado. Y es Ujú. un inquisidor, ¿no? Eh, pero yo creo que el lector tiene que darse con eso. Si tiene una novela que se llama El Inquisidor, tiene que estar tanto en los jardines del convento como en los sótanos, en las salas de torturas. Y para esto hice una investigación extensísima. Recuerdo haber ido a propiedades en Italia, en Florencia, por ejemplo, una familia que conserva un museo de la tortura, donde están todas las herramientas históricas que se utilizaron para este fin, y aparecen en el libro, aparecen, y ya que aparezcan es un horror, ¿no? Pero no es ficción eso es historia. Y después el resto es una historia que tiene como único fin entretener a la gente. ¿Sí? Es una historia palaciega, una historia de aventuras, una historia de religiosidad y de muchísima intriga. Yo creo que la gente entiende eso, ¿no? Sí, sí, la gente definitivamente al final lo entiende totalmente. Ahora, Patricio, tu obra, pues, bueno, El Inquisidor, las que le han seguido, han gustado muchísimo y la calidad literaria definitivamente es muy buena. No porque uno sea yo mismo súper lectores, fans tuyos, realmente la calidad está ahí, está presente. Incluso pues te han llegado a comparar con Alejandro Dumas, con el gran Bram Stoker, pesos pesados realmente de la novela gótica y de aventura. ¿Te añade esto un poco más de presión, este tipo de comparaciones o etiquetas quizás? Al principio me lo decían, yo no entendía bien por qué lo hacían. Ujú. A raíz de eso empecé un poquito a ver qué se leía, qué no se leía en las librerías, en diferentes mercados de los países. Y después abandoné eso, me interesó poco. Eh, la verdad es que yo lo tomo como una muestra de cariño,
Creo que yo puedo dar para la literatura todo lo que puedo, no más que eso, y lo hago como puedo. Lo único que sí digo, y esto es un aprendizaje que tomé quizá de Gustave Flaubert, eh, el autor francés clásico, Madame Bovary, es su obra más representativa, de trabajar muchísimo en los textos, pulirlos, tener revisiones tras revisiones, hasta el punto de que quizá puedo llegar a corregir un mismo texto entre 10 y 15 veces, sin cansarme, y haciéndolo como un trabajo rutinario, aun cuando no tenga ganas. Y me parece que es la única manera de sacar brillo al estilo propio, el que tiene cada uno. Y con esto quiero decir que hay muchísimos autores que son muy buenos, que si se someten a una carga de profesionalismo al momento de escribir y de corregir y demás, pueden mejorar muchísimo el estilo propio. Después que te comparen con Alejandro Dumas, con Bram Stoker o X autor, es un detalle y la verdad es que siempre lo tomé como algo como una muestra de cariño, nada más que en ese sentido. Aparte de lo que acabas de mencionar, que se puede tomar también como un consejo propiamente para las personas que están dando sus primeros pasos quizás en el mundo de la escritura, el de pulir su identidad propia. Aprovechando esta parte, ¿qué otro consejo o qué consejo real le darías a una persona que tal vez está escribiendo, que tal vez le cuesta, que tal vez deja encajonados sus escritos por allí? ¿Qué le podríamos decir a esas Ujú. personas? ¿Sabes, Roger, que esta es una pregunta frecuente que me hacen los, los autores noveles cuando me encuentran en alguna feria de libro, cuando llego a los países y buscan el momento de encontrarme, o van a la librería un ratito antes, o se quedan después? Algunos averiguan en el hotel en donde estoy, llegan y me hacen la pregunta, me dan sus libros. Yo creo que el mayor obstáculo que tienen los escritores que comienzan su carrera es la perseverancia. Ellos mismos tienen que saber que el mundo entero conspira contra, contra su carrera, pero quien más conspira es la propia persona. El principal conspirador es el propio autor, porque en algún momento entiende que escritores son otros y que él nunca puede llegar a ser un autor. Y entonces empieza a bajar los brazos, empieza a abandonar su tiempo de trabajo con los textos, abandonan las novelas, caso fatal, fatal para un autor. Lo más importante es terminarlo, aunque no guste, aunque no complete. Si es la primera obra, la segunda será mejor, y así, pero tiene que haber trabajos terminados. Y yo creo que es eso, la perseverancia en un autor que recién comienza es la herramienta más importante que tiene. Y no estamos hablando de que se compra esto en la farmacia. La perseverancia es algo que uno puede llegar a trabajar simplemente sabiéndose de que las cosas pueden ser terminadas y que uno puede dar todo lo que tiene y acabar un objetivo. Es simple, como cualquier cosa en la vida, ¿no? Correcto. Sobre este mismo tema, mundo que estamos conversando, un saludo para Claudia Almanza, que nos hace una consulta. ¿Qué estás leyendo actualmente? ¿Y cuáles son tus autores favoritos? Bien. Hace poco terminé un libro de el Marqués de Sade, Los infortunios de la virtud se llama. La verdad es un autor bastante controvertido, él en lo personal, pero tiene una pluma muy lúcida y tiene un pulso narrativo que es muy bueno, me gustó muchísimo. Más aún cuando sus obras las escribió dentro de las prisiones de la Bastilla, ¿no? Porque el tipo estaba un poco descarriado en su época y se mandaba algunas travesuras. Y después mis autores, en general, uno que realmente me marcó para mi carrera de escritor fue Morris West, un escritor australiano que escribió Las sandalias del pescador, El abogado del diablo, Salamandra, entre otros títulos, que es el creador para mí del sacro thriller moderno, ¿sí? Quien llevaba las novelas de misterio con perfume religioso, hasta incluso en Las sandalias del pescador, vaticinar que un papa no iba a ser italiano en la época cuando los papas eran italianos desde hacía 3 siglos. ¿Sí? Anticipó a Juan Pablo II desde la literatura.
Él. También me gusta, bueno, Patrick Süskind, un alemán, que escribió El perfume. Más contemporáneo, Carlos Ruiz Zafón. Podemos irnos para atrás nuevamente. Alejandro Dumas, toda su obra es impecable. Impecable. Arturo Pérez Reverte. Tenemos también, bueno, Gustave Flaubert, todos tienen que leer, ¿sí? Es un autor deslumbrante. Y es el autor al cual yo le reconozco que si uno le saca, cómo pule sus textos, que si uno le saca una palabra a una oración pierde sentido todo. Está pulido hasta ese punto. Él lo logró. Así que es una buena lectura para quienes se inician. Dostoyevsky, bien. Infinidades. A ver, un librito muy bueno, sobre todo para el amante del gótico vampiresco. Sheridan Le Fanu, autor, el libro Carmilla, léanlo, es un libro que antecede a Drácula, a Bram Stoker, y por sobre todo tiene un valor muy importante, porque es el primer libro donde se describe a una mujer vampiro, en este caso una chiquita que se llama Carmilla. Muy bueno. Ok, anotado, anotadísimo, definitivamente. Aprovechamos también para saludar a Freddy Arturo, nos está sintonizando desde Alajuela, también a Germán Vidaurre, saludos también para él, está acá cerquita en San José. Shirley Cordero desde Pocosí, Joana Marín nos está sintonizando desde Escazú, Claudia Almanza, también un gran saludo para ella, y Catherine Brenes, que ahorita en breve vamos a hacer una consulta que Catherine nos está o le quiere hacer también a Patricio Sturlese. Patricio, 2006-2007 nació, ve la luz más bien, El Inquisidor. 2009, La Sexta Vía, 2-3 años después. El Umbral del Bosque en 2012. Digamos que en esas tres obras van en promedio 3 años entre cada una. Pero del Umbral del Bosque al Jardín de los Ciervos pasan prácticamente 7 años. Pasaron muchos años para tener la última novela de Patricio Sturlese. Y bueno, claro, regresaste con bombos y platillos porque realmente El Jardín de los Ciervos es una excelente obra. Pero, ¿por qué nos hiciste esperar tanto? Bien, se notó bastante, ¿no? Esa Sí. espera. Te cuento, después de los primeros 3 libros, con este ritmo que yo te conté, de viajes, de ya estar escribiendo un libro mientras terminaba la gira, tener también un poco de presión lógica, ¿no? De que la editorial te da una oportunidad para volver a editar, pero tenés que entregar un texto, de querer hacer un producto acabado que esté a la altura de los lectores, me llevó a que cuando terminé la gira de El Umbral del Bosque, en el 2012, quedase totalmente destruido literariamente. Es decir, necesitaba, primero que nada, un poco de descanso, que lo obtuve. Y después me pasó con el Jardín de los Ciervos, esta última novela que vos estás mostrando, que la documentación me costó muchísimo. Muchísimo, y la trama, por sobre todo, es el libro más largo que escribí, y tiene una trama que por momentos se me hacía imposible de cerrar, imposible de cerrar. Y esto, para que sepas, en la vida de un escritor es la muerte. Si vos tenés una trama que no cierra y ya invertiste 5 años, tenés 2 cosas por hacer. La primera, dedicarte a otra cosa, y la segunda, sentarte, agarrar tu creación, agarrarla desde el cuello, domarla y cerrarla. Entonces yo me dediqué a seguir con la literatura. Entonces me tuve que tomar otros 2 años para aceitar todo, para volver a replantear, para hacer que la novela tenga una armonía. Me doy cuenta cuando una novela no cierra. Y me doy cuenta cuando faltan cosas. Y tal vez a las novelas muchas veces no les faltan palabras, horas, hombre de escribir. Le falta tiempo a las novelas, cocción en el tiempo. Por ahí se te ocurre una idea dentro de 6 meses que es la que va realmente a cerrar tu libro. Pero esa idea no se te iba a ocurrir si no tenías la oportunidad de ver a tal persona o ver tal documental o leer tal libro. Y uno necesita tiempo. Bueno, El Jardín de los Ciervos demoró 7 años.
Así que yo siempre digo a todos mis lectores que me dicen, me encantó, lo leí en 3 días. Yo digo, no, nunca más leas un libro mío en 3 días, porque me hace sentir mal, ¿no? Porque imagínate, 7 años para poner todas esas letras ahí y uno las quema en 3 días es demasiado. Pero prometo que el próximo libro no va a demorar. Por favor, porque realmente muchos acá, pues bueno, uno que tiene, que intercambia opiniones con clientes y demás, pues realmente sí, los que nos ha apasionado tu escritura, pues realmente sí nos extrañaba muchísimo. Siempre salen por allí conspiraciones, le habrá pasado algo, en dónde estará metido, estará en un Mira, castillo por allá te internado. cuento, te cuento una confesión, ahora que estamos a solas y que nadie nos escucha. Me llama alguien de la editorial y me dice, Patricio, necesitamos mover el árbol para que caiga el fruto. Necesitamos un libro tuyo, porque si no nos das un libro, la gente, los libreros, todos se van a olvidar de vos. Y va a seguir el mundo y nos vamos a olvidar de vos. Cuando me dijo eso, yo estaba en este momento donde me faltaban 2 años más por terminar, Uf, ¿no? Y me exigían un libro en 3 meses. ajá. Y entonces yo agarré y les dije, bueno, será momento donde el mundo se tiene que olvidar de mí. Yo voy a ir para adelante de esta manera. Y me dio mucha alegría después de 7 años volver a transitar muchísimos países de Latinoamérica y encontrar que los lectores se habían multiplicado. Llegaban no solo de las grandes ciudades, porque esta última gira que hice pude tener la suerte de recorrer el interior de muchos países. Y la verdad es que encontrar gente que venían de los campos, de lugares donde realmente el clima es hostil, de la selva, con libros totalmente rotos, leídos, que lo traía el abuelo que no pudo llegar, que se lo mandó el tío, y hacían colecta. Y bueno, eso me llevó a entender que, bueno, eh, está muy bien tener un libro cerrado cuando está a la altura de los lectores. Totalmente. Aprovechamos para saludar a Stephanie Núñez, nos sintoniza desde Grecia, Gabriel Leandro desde Cartago y también por allí Marisela Murillo desde San Carlos. La última novela de Patricio Sturges, El Jardín de los Ciervos, se ambienta en las vísperas de la Revolución Francesa, en donde un cazador de falsos libros llega a un misterioso castillo a verificar la autenticidad de una divina comedia de Dante, fechada en 1472. ¿De dónde surgió la idea, Patricio? Tenemos por un lado la Divina Comedia, tenemos el Cazador de Falsos y tenemos la Revolución Francesa, María Antonieta. De dónde nace querer conjugar todos estos elementos y plasmarlos pues en tu más reciente libro? Claro. Bueno, ahora te das cuenta por qué demoró tanto, ¿no? El Totalmente. libro. Hay cosas muy grandes que hay que mezclar y que tienen que coincidir como engranajes aceitados que se mueven y dar al lector en un mismo tiempo muchos mensajes que tengan que ver con una armonía literaria. Entonces yo necesitaba contar la historia palaciega que se vivía en Versalles, con María Antonieta, con el episodio del collar de diamantes. Necesitaba porque me parecía una historia digna de ser contada. Ya otros autores escribieron sobre esto, pero yo quería darle otro cristal por donde se mirase esta historia. Pero también quería hacer una novela gótica, por lo cual no me quería despegar demasiado del mundo de la religión. Y por eso mismo, la aparición de la Divina Comedia, estamos hablando de que es un libro que tiene el perfume de lo que es la cosmovisión religiosa del medioevo. Porque ahí mismo uno empieza a meterse en todos estos anillos que conforman todos los estadios del infierno. Y necesitaba conjugar la novela palaciega con la novela de perfume religioso y por sobre todo esto necesitaba hacer una novela donde el protagonista principal, más allá de un personaje, sean los libros. Uh -huh. Y tuve que mezclar mucho y poner cosas muy, muy quizá en un primer momento que podían llamar a que jamás puedan ser conjugadas, en una novela de casi 600 páginas, donde todo tuviese que ver con todo. A mí me parece que
No voy a adelantar nada de la novela, por supuesto, porque hay gente que todavía Claro. no la leyó, Ujú. pero me parece que cuando uno entra en el Jardín de los Ciervos, enseguida huele el perfume a libros, porque nuestro personaje principal es un cazador de libros, como dijiste vos, es alguien que detecta falsos, porque en su época un libro era costosísimo y se falsificaban, y entonces había excelentes falsificadores, tal como el conde de Cagliostro, que Ujú. pasaba su vida vendiendo falsos, él como otros. Entonces había gente que se dedicaba para autenticar estos libros, se dedicaba a sus vidas, ¿no? Era un oficio y encima un oficio muy bien rentado. Nuestro personaje principal es esto, ¿no? Es alguien que entra en un castillo donde una vizcondesa hereda un ejemplar, una divina comedia, del que se sospecha su autenticidad. Cuando este personaje entra en el castillo y empieza a detectar esto, ¿no? Que es la señora, la vizcondesa, tiene un séquito de jovencitas que se mueven casi calcadas, todas ellas, con trenzas, miradas enigmáticas, y que casi en su totalidad es un castillo gobernado por mujeres, y que de pronto encuentra un pasaje en este castillo que da un sótano con una inscripción que lleva justamente la inscripción que Dante Alighieri encuentra en las puertas del infierno. Cuando nuestro personaje principal empieza a detectar cosas en esta divina comedia que le empiezan a llevar a la duda y entra a este sótano, es cuando tengo que dejar de hablar de mi libro y uno tiene que empezar a leer. Ahí en el sótano uno se va a dar con el Jardín de los Ciervos, ¿no? ¿Qué son los libros para Patricio Sturés? ¿Qué es el libro para Patricio Sturés? Es tu vida, tus creaciones, pero el libro en sí, ¿qué es para vos? Me imagino que recuerdas los primeros que leíste a los 7 años, 6 años, qué sé yo. ¿Qué es el libro para Patricio Sturés? Para mí, yo coincido acá con Humberto Eco. Me parece que el libro es una invención que es de una magnitud universal y que es tan esencial para nosotros los humanos como lo es la rueda. Ni la rueda ni los libros van a desaparecer mientras nosotros habitemos la Tierra. En mi caso los tomo como un pasaje, como si yo pudiese ir a una agencia de viaje y comprar un pasaje, no para ir hoy en día a un país, sino para viajar en el tiempo. Y yo quizá me abandono en esto, me relajo y me dejo llevar por el autor. Me permito leer cosas que quizá al principio por prejuicio no leería, pero digo, voy a darle un poquito de atención a este tema, a este autor. Y para mí es eso, para mí es un pasaje temporal que a uno lo lleva a un mundo que, por otro lado, uno mismo empieza a conformar con los estímulos que el autor pone en el papel. Porque si vos, Roger, lees Drácula y yo leo Drácula, y nosotros, después de haber leído la obra de Bram Stoker, tenemos que buscar un rostro para el conde, seguramente no vamos a coincidir en el mismo actor. Por eso, cada cual hace de ese pasaje, de ese mundo, de ese viaje, algo muy personal. Y a veces hay libros que marcan, ¿sí? Hay libros que marcan, hay libros que curan, que sanan, que acompañan en épocas donde no la pasamos bien, donde complementan. Y creo que hoy en día, en cuarentena, es un espacio perfecto para ser llenado con literatura. Totalmente de acuerdo. Patricio, dice uno de tus pasajes del Jardín de los Ciervos. El corso puso su entera atención en la sala, calculó a simple vista unos 8.000 volúmenes, descorrió los cortinajes y la luz entró en la biblioteca y abrió las altas ventanas para que corriese el aire fresco. Apagó la lamparilla, la dejó sobre la mesa central y encaró las estanterías. Allí se alineaban títulos que iban desde las ciencias hasta las humanidades, estantes enteros dedicados a obras de ensayo, narrativa, poesía, etcétera. ¿Cómo es la biblioteca de Patricio Sturlese? Es como la que encontramos en el castillo de Martín Vaz. Ya nos comentaste al principio algunos escritores predilectos tuyos, pero ¿tenés una de esas bibliotecas como la de Humberto Eco o algo más pequeñito, pero bien robusta en su contenido? Yo tengo muchos ejemplares, pero
quizá tenga no un orden tan establecido y bonito como la estantería que vos tenés a tus espaldas. Sé dónde están todos mis libros, pero generalmente cuando entro a la biblioteca los tengo pilados arriba del escritorio. A veces si entro a oscuras, pateo una pila, me caigo arriba de ellos. Están todos un poquito como, no con un orden tan cinematográfico, pero sí los conservo todos. Y a veces estoy tentado en ponerlos en cajas, pero poner un libro entre una caja y cerrar las tapas es matarlo. No tiene que ver que está ahí, porque olvidarse del libro es no tenerlo. Así que los tengo a la vista, todos a la vista, pero quizá en un orden un poquitito caótico, ¿no? ¿Qué prefiere Patricio Sturlese? ¿Un libro maltratado, rayado, arrugado o un libro inmaculado, bien cuidadito? Prefiero los libros que pasaron por batallas. Te cuento una anécdota. Yo estaba en Honduras y viene un chico a la presentación. Esto fue el año pasado. Y viene un chico a la presentación y cuando llega el momento de pasar al frente, le dice a la gente de la librería como que no, que se queda a un costado, como que se arrepintió. Yo lo noté a eso, lo Mm. noté, y después de un rato lo mandé a llamar al chico y le pregunté por qué se había puesto de costado. Entonces él me confesó que sus libros tenía todos, e incluso tenía libros de otras personas que se lo habían dado que no habían podido llegar a la presentación y lo mandaron por él. Que sus libros estaban todos rotos, ¿sí? Entonces le dije que me los muestre, y me los empezó a mostrar, y de hecho había uno que estaba hasta masticado por un perro, ¿sí? Entonces me dijo que le había dado vergüenza y no quería mostrármelos así, y que por ahí yo contemplaba que se tenían que firmar solamente libros recién vendidos. Bueno, me acuerdo de esto porque se lo firmé a los libros, incluso al que mordió el perro se lo dije también a su perro, eh, porque esos son los libros que tienen batallas encima, que tienen lecturas, eh, que vienen ya con un ADN, con una marca, con una huella digital. Esos libros a mí me gustan, la verdad que sí. Prefiero los libros de batalla. Ok, perfecto. Por acá una pregunta tenemos de Joana Marín. ¿Cuál es tu impresión al visitar los castillos? ¿Qué sentís? ¿Cómo te envuelve el aire de cuando ingresas a un castillo, sea por primera vez o alguno que Bien, frecuentes? bueno, Joana, te cuento lo siguiente. Cuando yo llegué a ver mi primer castillo, tuve la suerte, por así decirlo, de llegar un día nublado, con una neblina muy densa. Llegué a un lugarcito al pie de una montaña donde alquilé una cabañita y desde ahí solamente veía la niebla, recuerdo. Llegó un momento donde vino una brisa, se despejó la montaña y apareció una mole grisácea a unos 60, 70 metros de mi cabaña, que estaba ahí nomás, abandonada, y cuando la vi estaba oscureciendo. Cuando vi eso, me quedé totalmente pasmado, bloqueado y embelesado por esta figura tan fuerte, ¿no? Gris, recuerdo que se recortaba con el crepúsculo, y al otro día recién yo fui a ver, porque yo llegué para quedarme un par de días, porque yo a ese castillo lo tenía apuntado, tenía que entrar, y para eso necesitaba hacer base en un lugar cercano. Al otro día me levanté y los colores de la mañana eran intensos, ya la piedra relucía, se veían los detalles, todas las ventanas que faltaban. Y a ese castillo yo llegué, me metí, y recuerdo que lo recorrí, trepé el muro, me fui a los sótanos, me perdí en los sótanos. Y saqué fotos, y cuando salí, después de mucho caminar, de muchas horas de estar ahí adentro, en soledad, de recorrer esas escaleras en caracol que llevan a ninguna parte, de encontrar detalles ya descascados en las paredes, como frescos que ya habían pasado muchísimo tiempo, estaban ahí. Eh, Cuando volví a la cabaña, me di cuenta de que no me acordaba de nada, ¿sí? Eso me alarmó, no me acordaba de nada.
absolutamente nada. Era como si hubiese estado en shock 3 horas seguidas. Y al otro día, cuando volví al castillo, cuando me levanté, ya las imágenes las tenía totalmente grabadas y frescas, hasta el punto que cuando volví a Argentina, no necesitaba ver las fotos para ir a describir ese castillo, porque ya lo tenía todo en la cabeza. Fue una sensación de las más interesantes que pasé en mi vida. La primera vez que yo entré en un castillo abandonado. Patricio, ¿qué diferencias podemos encontrar en el estilo de escritura tuyo con respecto a tu primera obra, tus primeras obras, a esta última del Jardín de los Ciervos? Creo que como todos, uno con el tiempo va aprendiendo. El aprendizaje es continuo y uno aprende de los errores. Entonces, seguramente podremos encontrar un estilo que es mío, el de Patricio, mucho más armónico, mucho más definido, mucho más eh, puesto ya con años de oficio. Eso pasa con todas las personas que le dedican tiempo a algo y que todo el tiempo lo hace. O sea, eh, creo que es una versión mucho más acabada de mi literatura. Ok, perfecto. Patricio, del Jardín de los Ciervos, tu obra más reciente, ¿cuál es tu personaje favorito? Bien, a mí me pasa que siempre los personajes, a medida que pasa el tiempo, los voy rotando. Tengo preferidos que después pasan a ser no tan preferidos, después vienen otros. Hay un personaje que es muy curioso, que es el Conde de Cagliostro. ¿Sí? Te puedo decir que mi personaje principal es el más emblemático. Me encanta. De hecho, no podría ser esa novela sin ese personaje, ¿sí? Sin Simón Belladonna. Pero el Conde de Cagliostro es un personaje real, por otro lado, que en el Jardín de los Ciervos tiene un papel de armador, porque es quien arma todas las conspiraciones y es quien además hace creer a los personajes que están arruinados, que él mismo arruinó, que están a punto de salvarse y de tener fortuna. Aunque los personajes que coexisten con él sepan que él es un estafador, él tiene la virtud como el camaleón de camuflarse, de hacer ver a todos a su alrededor que lo que él ofrece es lo mejor. Bueno, ese personaje me parece que es muy interesante. Y de hecho es un personaje que, repito, existió y fue quien se metió en todas las cortes, ¿sí? Y engañó a todos, incluso a los reyes, incluso a María Antonieta. Definitivamente es un manipulador, pero al 100%. Además, el conde de Cagliostro es un italiano del sur que nació pobre y que a medida que fue creciendo, fue tomando identidades que no eran suyas. No era conde, se presentaba como conde, ni siquiera se presentaba con su nombre real, y pasaba por los países armando ilusiones que compraban. Las cortes compraban. A ver, iba a la corte en Versalles, le abrían las puertas y el rey lo escuchaba la reina. Se iba a la corte en Rusia y todos llegaban y lo escuchaban. O sea, un tipo interesante, ¿eh? Un tipo interesante. Totalmente. Tenemos un saludo por acá también para Freddy Arturo. Y Laura Chinchilla te manda la siguiente consulta. ¿Cuál de tus obras es la que más has disfrutado escribir y por qué? Bueno, Laura, déjame pensar un poquito. La obra que más fácil me resultó escribir a mí es La Sexta Vía, que por otro lado es mi novela más filosófica. El Inquisidor me dolió muchísimo, dolores de cabeza intensos, literales. Disfruté mucho El Umbral del Bosque, porque quizá encontraba mucha esencia de esto que dije en el comienzo de esta entrevista, que es mi infancia escondiéndome en una casa abandonada. Encontré mucho de eso en El Umbral del Bosque porque tenía que relatar escenas donde había cabañas, nieve en el nórdico, y un sujeto que de pronto era visitado por señoritas que aparecían desde la niebla, cambiando
sobre la nieve, y que señoritas que espantaban y atraían al mismo momento. Ujú. Entonces, quizás en ese sentido disfruté mucho de escribir El umbral del bosque, que es mi novela más rara, ¿no? Pero es buenísima. Yo la disfruté bastante. Ahorita mencionaste La Sexta Vía. Yo soy de, con mis amigos les digo, a mí me gusta más La Sexta Vía, o me gustó más La Sexta Vía que El Inquisidor. Hemos tenido ciertos debates por ahí, bien interesantes. Katia Mora nos comenta lo siguiente. Katia, hace años te dije, Patricio, que Angelo de Grazzo era un James Bond antiguo. ¿Alguien más te lo ha dicho? Hola Katia, ¿cómo estás? Sí, recuerdo esa pregunta, ¿eh? Recuerdo esa pregunta. Mira que pasaron años. Sí, quizá es eso, es un detectivesco, ¿sí? Un personaje detectivesco con ropas de monje, pero con la capacidad deductiva, la mirada de alguien que va detrás de un crimen, intentando suponer cómo fue realizado y quién es el culpable. Sí, sí puede ser. Ok. Recordamos que este libro firmado, tenemos 3 libros firmados por Patricio Sturelé, se los firmó en su última visita acá a nuestro país y pueden empezar a participar. ¿Cómo participar? Porque ya vamos entrando a la recta final más o menos de esta transmisión. Anteriormente le hicimos la consulta a Patricio que cuál era su personaje favorito del Jardín de los Ciervos. Él ya nos respondió. Entonces acá en los comentarios abajo escriban su respuesta acompañada de su nombre completo y los últimos 4 dígitos de su cédula o identificación. ¿Cuál es el personaje favorito del Jardín de los Ciervos para Patricio Sturlese? Es súper sencillo de participar. Pueden comenzar y dejar su respuesta por allí y estaremos dando los ganadores el próximo lunes, igual acá en nuestro perfil de Facebook. Ahí van a poder encontrar entonces a los 3 felices ganadores. Patricio, tenemos por acá Paolo Miranda. ¿Por qué Asunción, Paraguay, para el Nuevo Mundo en El Inquisidor? Sí, fue una apuesta realmente importante, porque yo, si bien sabía que la historia iba a vibrar y a nacer en Europa, cuando decidí traer toda la historia para aquí, para Latinoamérica, me metí en la cabeza de los europeos que en ese entonces veían a América como algo totalmente desconocido. Cuando uno va a Italia y recorre, por ejemplo, Piazza Navona, va a encontrar una fuente que está dedicada a los principales ríos. Y cada río tiene su representación en la forma de un titán que está tirando agua para arriba. En definitiva, es una fuente que tiene la representación del río Nilo, del río Rin, y cuando uno ve la representación de ese entonces, pues es una fuente que se hizo en el Renacimiento, de ese entonces, para el río de la Plata, acá en Sudamérica, era una persona que tenía la cara tapada. Entonces, eso venía a decir que se desconocía por completo las realidades que acá sucedían. Por eso eran los mitos de, no sé, de que en la selva los mosquitos eran tan grandes que parecían pájaros, de las reservas, de los yacimientos de oro indefinido, de las ciudades que eran todas con plata. Entonces decidí traer toda la trama para acá para que al misterio europeo se le sumase el misterio latinoamericano de ese entonces. Y bueno, y ahí es donde la historia va directamente a las ruinas jesuíticas y donde aparece ya estas tierras de conquista, que uno también puede ver quizá en La Misión, un film de los años 80, donde se retrata un poquito la bestialidad que ocurría aquí en tierras que están muy, muy lejanas a la visión de la gente que gobernaba el mundo, por lo menos el mundo europeo. ¿Podríamos tener en algún momento alguna escena de repente ambientada acá en Costa Rica? Por supuesto, de hecho, en La Sexta Vía, esa novela arranca en Antigua Guatemala. Correcto. ¿Pero por qué arranca en Antigua Guatemala? Porque yo con el Inquisidor pasé por Guatemala y me invitaron a conocer Antigua. Fui a Antigua, pasé 2 noches en el convento Santo Domingo, devenido en hotel,
y ahí yo me encontré que estaba en una ciudad del siglo XVI, que fue abandonada en su época por los terremotos, y que hoy en día uno puede visitar. Y yo pasé 2 noches en la celda de un monje, al lado del cementerio, en ese convento. Te aclaro que cada vez que voy a Guatemala me invitan y paso unos días ahí en el Hotel Santo Domingo. Pero cuando salí de Guatemala dije yo, no puedo seguir mi próxima novela sin retratar esto en la literatura. Entonces llegué a Buenos Aires y mi novela, que ya estaba iniciada y estaba bastante avanzada, la empecé a adaptar para que esa escena arrancase directamente con la sexta vía, ¿no? Una escena que nace en el centro de una América que en ese entonces era todo un enigma. Por supuesto, quizá en alguna otra novela podamos retratar algo de Costa Rica. Ojalá, ojalá que así sea. De hecho, esa escena de la sexta vía sí es bastante, bastante fuerte. ¿No, no te dio pesadillas en algún momento, no? ¿Alguna de esas escenas? Bueno, quizá las novelas que yo diseño no son pensadas para causar pesadillas, pero sí son fuertes. Si yo tengo que retratar cómo era un interrogatorio en el siglo XVI, en los sótanos de un convento, y tengo que retratar cómo se llegaba o se obtenía la verdad que buscaban, lo tengo que hacer de una forma para que el lector sepa cómo realmente uno podía llegar a ver esa escena si hubiese estado ahí. Otro recurso literario hubiese sido decir lo que pasó ahí adentro, entregó el inquisidor la verdad sin relatarlo, pero me parecía como que era ponerle el velo a algo que realmente podía ser mostrado. Lo mismo pasa con las escenas sexuales, que no son el libro, que no son el espíritu del libro, pero cuando están son intensas porque justamente buscan romper una comodidad del lector en ese entonces. Pero es que precisamente ese es el sello característico tuyo y pues también por eso es que tienes tantos seguidores, tantos lectores fieles, pues porque les gusta también esa intensidad de esas escenas. De hecho, en El Jardín de los Ciervos, pues también no faltan las escenas eróticas súper emocionantes, oscuras, escalofriantes, bueno, las intrigas palaciegas, por supuesto. Y bueno, y los personajes en realidad también, el abanico de personajes que se presentan en la nueva obra, pues realmente sí, son muy atractivos y son muy atrayentes, valientes, desalmados, lujuriosos. Y bueno, y la parte del libro maldito, bueno, yo le digo libro maldito, eh, es fascinante, definitivamente es fascinante realmente la obra de Patricio Sturlés, El Jardín de los Ciervos. Patricio, ¿qué le decimos a la gente, a todos los que nos están siguiendo ahorita, Diego, saludos para él desde Desamparados, a David que nos está sintonizando en Santa Ana, en fin, a todos ellos que nos reportan sintonía. ¿Qué les decimos si no han leído El Jardín de los Ciervos? Bueno, primero que nada, avisarles a todos ustedes que están ahí de otro lado, que yo no puedo leer lo que ustedes comentan, simplemente me hacen llegar las preguntas, ¿no? Así que si no saludé a tiempo real a alguien que me estaba saludando es porque no veo ese mensaje. Eh, Bien, estamos en un momento muy, muy, muy particular que me hace recordar muchísimo, muchísimo a esto que ocurrió con las crónicas que se narraban por radio en Estados Unidos, que relataban que venían los marcianos a dominarnos y que, y que ocasionaron muchísimas víctimas, incluso muertes. No sé si recordás, Roger, lo que estoy diciendo. ¿Cómo no? Eh, que fue un caso como emblemático, ¿no? Correcto. Cuando la radio tenía esa presencia y ese poder. Uh -huh. Hoy estamos en cuarentena, parece mentira, pero uno ve imágenes de Islandia, imágenes de Tailandia, imágenes de Rusia, de México, de los países del Caribe, de Estados Unidos, imágenes de las islitas remotas, y están todos en la misma situación, todos aislados, todos metidos en sus casas, como si realmente hubiésemos tenido un ataque desde el espacio exterior. Entonces, en este momento tan particular, donde tenemos que estar comunicados como ahora, así, improvisando, gracias a Dios tenemos la comunicación, internet, me parece que es el momento ideal para leer una novela.
ideal para tomarse este pasaje, como te dije antes, que no te lleva a otro país, sino te lleva en el tiempo a otro país que hoy no puedes visitar porque ese país ya no existe más, tal cual como se veía en el libro. Entonces, a los que están ahora mismo ahí en sus casas, en cada punta quizá de la ciudad o fuera de San José, que está escuchando esto, les digo, si tienen ganas de pasarse unos días en un mundo donde nada es realmente cierto, todo puede cambiar, donde cada cosa que aparece puede ser una trampa para el lector también, en un mundo donde pueden ver el amor en tiempos de revolución, donde pueden ver cómo los libros cotizaban lo que quizá en este mismo momento no pueden dar a nuestra sociedad. Lean El Jardín de los Ciervos, déjense llevar por este título y por estos portones que están en la portada, y atraviesen esos portales. Ahí está, ese es el portal del Palacio de Versalles. Ustedes, lectores, atraviesen ese portón y yo les puedo asegurar que van a tener algo muy entretenido para pasar la cuarentena. Ya lo escucharon, Patricio Sturelese recomendando su última obra, El Jardín de los Ciervos, este que tengo por acá, que definitivamente es excelente. Se los digo en serio, yo tuve el placer de leerlo hace aproximadamente unos 5 meses y Patricio, realmente siento que la espera desde el umbral del bosque a este valió la pena, valió cada segundo, por no decir otras palabras, cada segundo lo valió porque realmente la disfruté mucho. Y definitivamente, pues acá con los clientes que nos visitan, amigos muy cercanos, amigos lectores, pues realmente sí la hemos comentado mucho y nos ha encantado, definitivamente. Entonces, creo que sí, es una muy buena recomendación, una muy buena opción para leer en estos tiempos de distanciamiento social. Patricio, tenemos una última pregunta por acá. Eh, bueno, creo que es tal vez un poco más de lo que hablamos al principio, pero es así como directo. ¿Cuál es tu fuente de inspiración y qué haces cuando estás bloqueado y cuando las ideas no se plasman en el papel? Diego nos Bien, pregunta. Diego, buenísima tu pregunta. Mi inspiración a veces nace de cosas que yo no controlo, nace por momentos que en algún lugar aparecen y me inspiran con una fuerza terrible. Para escribir El Inquisidor, por ejemplo, me inspiré en Roma. Yo estaba caminando por Campo dei Fiori, una placita cercana al Vaticano, y encontré una estatua de bronce, ennegrecida ya por el paso del tiempo, que me llamó la atención. Pude haber seguido caminando, pero me detuve. Me detuve y no solo me detuve, sino que me senté, pedí un café y le pregunté al camarero qué era esa estatua. Él me explicó entonces quién era ese sujeto que vestía de sayo de monje, con un libro entre manos, y miraba hacia el Vaticano con la vista un poquitito baja. Me dijo que era Giordano Bruno y que había sido prendido fuego en la hoguera en febrero del año 1600, en ese mismo lugar. Yo estaba tomando un café a escasos metros de donde se había incendiado, se había prendido fuego a una persona por una creencia filosófica, porque era panteísta. La diferencia que yo estaba tomando un café y difería de 400 años de haber visto ese espectáculo. Eso me creó algo en la cabeza que fue tan grande que cuando volví aquí a Argentina escribí El Inquisidor. Entonces, yo a veces no puedo buscar el momento para hacerme de una inspiración para que me lleve un libro. Todo lo contrario, tengo que estar atento porque en cualquier momento viene algo que me dispara la cabeza para hacer eso. Con El Umbral del Bosque, por ejemplo, lo soñé una noche. Fue la historia que soñé, que me aterrorizó, y cuando me levanté dije, tengo que escribir una novela de vampiros sobre esto. ¿Sí? Si bien no soñé todo bien definido, soñé las cosas básicas. Eso por un lado. Y por el otro, ¿quién me había preguntado, Diego? Me preguntó Cuando estás bloqueado. cuando estoy bloqueado. Cuando estoy bloqueado, ¿sabes lo que hago? Reconozco que a veces uno tiene que ser capitán de tormenta. Okay. Entonces, cuando no ves el horizonte,
cuando no ves nada, se te mueve el barco, vos tenés que estar muy seguro de que vos podés capear la tormenta. No hay que hacer nada. Hay que esperar y tranquilizarse, porque cuando uno se tranquiliza, es como que de pronto se van los vientos, se van las nubes y aparece la tierra firme. Me pasó siempre. Me bloqueé varias veces. Y en todas las veces reaccioné de la misma manera. Confié en mí y supe que iba a poder salir adelante a pesar de que no veía salir por ningún lado. ¿Sí? Me tranquilicé y como pasa siempre y como va a pasar, cada vez que me bloqueo va a haber una solución. Siempre, como decimos, hay una luz al final del túnel, Exactamente. definitivamente. Excelente. Emelda Rodríguez, un gran saludo para vos también que nos estás sintonizando. Emelda dice que no ha leído nada de Patricio, pero que con esta entrevista, este conversatorio, que ya le pica el gusanito para leer algo tuyo. Entonces, Bien. bueno, excelente. Igualmente, Roger, quiero avisarle a todos los que están ahí del otro lado, a todos los lectores, potenciales lectores, que cualquier duda, cualquier intriga, me pueden contactar a través de mi Instagram, ¿sí? Patricio Sturlese, me encuentran rápidamente, ahí yo generalmente publico contenido que tiene que ver con mis libros, pueden encontrar los castillos que representan a aquellos que están dentro de los títulos que hoy estamos conversando, es decir, que más allá de poder contactar conmigo, pueden ver el contenido de estas cosas reales que pasan y que voy con la literatura. Excelente, Patricio. Ahí para que todos entonces te sigan, yo incluido, por supuesto, en tu cuenta de Instagram para conocer más de este gran escritor, Patricio Sturlese, que muy amablemente nos atendió y nos acompañó en esta tarde. Patricio, último recordatorio para nuestros fans que nos están siguiendo, recordándoles 3 ejemplares firmados por Patricio Sturlese, los firmó en su última visita acá a nuestro país y pueden dejar su respuesta a la pregunta que hicimos anteriormente. ¿Cuál es el personaje favorito de Patricio Sturlese de este último libro, El Jardín de los Ciervos? Nombre completo, su respuesta y últimos 4 dígitos de su cédula o de su identificación para que queden entonces participando. Patricio, con esto entonces nos vamos despidiendo. Un gusto enorme, enorme de haber conversado con vos en esta tarde. Bueno, Roger, muchísimas gracias por esta posibilidad, por el contacto. Es muy valioso entablar esto que es la conexión literaria, a pesar de los kilómetros que nos separan en este momento. Sí. Aquí ya es de noche. Y bueno, agradecerte a vos, al equipo que pudo poner en marcha todo esto que es la conexión. Y bueno, siempre con la esperanza de volver a regresar a Costa Rica, a regresar a encontrar a grandes lectores y grandes amigos. Así que bueno, un saludo enorme para todos ustedes. Totalmente, Patricio. Un gran abrazo a la distancia y aquí los portones están abiertos, así como tu obra, para que regreses cuando gustes. Aquí te vamos a recibir con los brazos abiertos, definitivamente. Dale. Bueno, muchas gracias y saludos a todos los lectores de ahí en Costa Rica. Saludos, Abrazo Patricio. grande. Muchas gracias y gracias a todos por habernos sintonizado en esta tarde. Tuvimos en portada a Patricio Sturlese, autor de grandes obras El Inquisidor, La Sexta Vía, El Umbral del Bosque y su última obra El Jardín de los Ciervos. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima. Chao.